con ustedes, hermanos. Hoy vamos a estudiar en profundidad el Salmo 150 y para eso me gustaría comenzar con una oración para que Dios nos ayude a tener mucho fruto de este estudio. Amado Padre, gracias Señor por esta oportunidad de estudiar, de escudriñar en tu palabra. Sabemos que tú quieres que tengamos mucho conocimiento, mucha sabiduría, y para eso estamos, Señor, aquí, para conocerte más, para poder estar más cerca tuyo y agradecerte y agradarte. Te pedimos, Señor, que este estudio sea de bendición para muchos que lo vean y que sea tu Espíritu Santo el que hable. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces, este salmo tiene muchísima enseñanza y es muy bello, así que por eso lo elegí. Entonces, vamos a ir directamente, vamos a leerlo. Dice: exhortación a alabar a Dios con instrumentos de música. Aleluya. Bueno, en realidad sería aleluya. Alabad a Dios en su santuario. En su santuario, ¿no? Como estamos viendo en Apocalipsis, así vamos a alabar a aquellos que seamos salvos, aquellos que tengamos el Espíritu de Dios y que tengamos el pasaporte para la Jerusalén celestial. Vamos a alabar en su santuario y en el Shabbat eterno. Y después vamos a hacer un pequeño estudio sobre el gran alabador que había en la Jerusalén celestial, y que es nada más y nada menos que Satanás. Como yo ya les dije en otros videos, el verdadero nombre de Satanás no es Lucifer. Lucifer es un nombre que el maligno, que Satanás, se ha apropiado, pero no es su nombre. Lucifer significa lucero del alba, y el lucero del alba, que es Lucifer en latín, es Jesús, tal como dice 2 de Pedro 1:19. El verdadero nombre del maligno, del adversario, del acusador, Hasatán, es Heilel, y era el gran alabador. En contraposición con el rey David, ¿no? Porque como también hemos visto en otros videos, por ejemplo, cuando hacemos el estudio de el perfil del anticristo, vemos que es como el falso David. Y esto también sería lo mismo. ¿Quién es el gran alabador en la Torá? El rey David, el que hizo los salmos que son para alabar, que son cánticos para alabar, para adorar. Entonces, ahí tendríamos otra contraposición, ¿no? Entre el rey David y Satanás, Heilel ben Shahar. Heilel ben Shahar, el alabador, hijo de la aurora, tal su nombre. Entonces, alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento. Firmamento es raquia en hebreo, y es como habla del cielo, pero como que se enrolla y se extiende. Esa es la visión bíblica del cielo, ¿no? Tal como si, por ejemplo, hubiera uno de estos estadios que hay hoy en día gigantes, por ejemplo, donde se juegan los partidos de fútbol, ¿no? Por ejemplo, de la Copa Mundial. Son techos que se extienden y se enrollan. Esa es la visión. Ese es un firmamento. Ese es el firmamento de Dios, el raquia.
que nos habla, ¿no?, de una tierra plana, claramente, una tierra que está cubierta por ese firmamento. Alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle al son de bocina, dice Reina Valera, pero en realidad allí es shofar, que es el cuerno de carnero que utilizaban los antiguos levitas. Alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Yah. Aleluya. Bueno, cuando dice todo lo que respira, alabe a Yah, es interesante cuando uno va al hebreo, allí dice neshama. Neshama en realidad significa alma. Por lo cual, todo lo que respira, alabe a Yah, no está mal, pero sería mucho más concreto y más preciso si decimos toda alma alabe a Yah. Y de hecho esto nos da un gran insight, una gran enseñanza sobre los animales, por ejemplo, que hay tanta mala enseñanza, lamentablemente, sobre si los animales tienen alma, si no tienen, si tienen, veo pastores que dicen, no, los animales tienen espíritu, pero no tienen alma, o al revés, dicen, pero bueno, dicen que, bueno, hay muchas enseñanzas. Lo que tenemos que tener en claro y que nos da el Salmo 150 es que los animales, porque todo lo que respira, es decir, toda neshama, alabe a Yah. Entonces los animales tienen alma. Las plantas no tienen alma, pero respiran igual. Por eso yo no diría todo lo que respira, diría toda alma, alabe a Yah. Y bueno, de hecho entonces nos dejen claro, ¿verdad?, que los animales tienen alma. Por lo cual, bueno, también están incluidos en la alabanza. Todo lo que tiene alma, alabe a Yah. Y en los versos anteriores hemos visto cómo se citan, y está igual que en el original, que en el hebreo, cómo se cita todos los instrumentos, ¿no?, con los que se tiene que alabar. Salterio y arpa, pandero y danza, cuerdas y flautas, címbalos resonantes. Bueno, pandero y danza es como con alegría, ¿no? Danza con alegría, con júbilo. Y rápidamente, ese es como el gran sentido, ¿no?, del Salmo. Enseñarnos que nosotros tenemos que alabar, tenemos que agradecer, y siempre con alegría, siempre con cantos, con cánticos de alegría y júbilo. Y que ahí está la clave, dejar que Dios libre nuestras batallas, dejar que sea Él, y nosotros simplemente alabar en la prueba y agradecer. Y como les había dicho antes, también este salmo, cuando nosotros podemos ver las palabras y la descripción, bueno, podemos entender bien cómo era el gran alabador, Satanás. Porque, por ejemplo, cuando vamos a Ezequiel 28, vamos a ir a Ezequiel 28, que nos habla nos da un poco de información sobre Satanás.
cuando lo compara con el príncipe de Tiro. Vamos a ir a Ezequiel 28, 13, donde dice: en Edén, ustedes imagínense, ¿no? Imaginan la escena. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, pero no está hablando del Edén terrenal, está hablando del Edén celestial, el Edén que hubo. Eso no sabemos porque no nos lo dice la Biblia, pero yo creo que millones, tal vez, de años antes que aquel Edén en el que estuvieron Adán y Eva aquí en la tierra. Entonces, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Bueno, ¿quién se viste así? Según la Torá. Los levitas, ¿no? Usaban ese efod, ese delantal con piedras preciosas. Entonces, bueno, ahí ya tenemos una característica de Satanás. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Es interesante y llamativo que esta parte del versículo 13 no está en muchas Biblias. No sé por qué lo han sacado. En Reina Valera está, pero en muchas Biblias han sacado todo esto que dice: los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Primores en hebreo es melajá. Déjenme ir un segundito, voy a ir, pero sí es melajá. Y significa como el oficio de algo. Como ya estuvo preparado en el día de la creación de Heilel, que él se iba a ocupar de la adoración. Él iba a ser quien estaba encargado del servicio de adoración y alabanza, del coro celestial de alabanza. ¿Y qué es lo que nos dice el Salmo 150? Nos habla también de tamboriles y flautas, ¿no? De los mismos instrumentos. Aquí está, Melejet, que viene de Melajá, que es como un trabajo, un oficio, una ocupación. Entonces, esa era la profesión de Satanás. Él era músico, era director del coro de alabanza en el Edén celestial. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Bueno, hasta ahí. Entonces, como verán, Heilel, que hasta si vamos a ver las raíces de las palabras en hebreo dicen mucho. Entonces, Halelú, que es alabad, es muy parecido a Heilel. Tiene las mismas raíces, las mismas letras, que es Hei, Lamed, Lamed. Por ejemplo, que de hecho es la misma palabra, pero con diferente forma, sustantivo, verbo. Por ejemplo, vamos a ir al básico, al versículo que hizo todo este problema gigante sobre Lucifer, que está muy mal traducido, que es Isaías.
ya les dije, ¿no?, en otro video, que el gran problema nació de la traducción de Jerónimo, que Jerónimo tradujo la Biblia del hebreo y del griego a la Vulgata latina, y tradujo Isaías 14, puso Lucifer en vez de poner alabador, puso Lucifer, Heilel ben Shahar, pero por suerte también puso Lucifer en el otro versículo, que es 2 de Pedro 1:19. Y ahí, bueno, si usamos el sentido común y sabemos un poco de hebreo, nos tenemos que dar cuenta que o sea, hay algo que está mal ahí. Entonces vamos a ir a Isaías 14:12. Entonces ustedes van a ver aquí, después lo vamos a poner aquí atrás, esta parte de Bible Hub. Entonces ustedes van a ver que donde dice Lucifer, no dice Lucifer en hebreo, dice Heilel, que es Hei, Yod, Lamed, Lamed. Y por ejemplo, vamos a ir al salmo que estamos estudiando, Salmo 150, al versículo 6, donde dice toda alma alabe a Yah. Allí, por ejemplo, bueno, o en el primer versículo también, donde dice, bueno, todos los versículos, alabad a Dios en su santuario, alabad, halú, halelú, halelú, Hei, Lamed, Lamed. Y por ejemplo, en el versículo 6, que dice Te, Halel, es igual, ¿no? Es otra vez Hei, Lamed, Lamed. El Yod ha desaparecido, pero es por la conjugación o por diferentes formas que toma la palabra, pero es la misma palabra que Heilel. Entonces, ¿quién era Satanás? Satanás era el gran alabador en el Edén preterrenal. Era el músico. Y es por eso también que se le dice, ¿no?, en el Nuevo Testamento, que él es el príncipe de la potestad del aire. Porque ¿cuánta información pueden pasar las canciones a nuestra alma? De hecho, los estudios dicen que de todas las áreas del arte, el único arte que puede traspasar los sentidos y llegar hasta el alma es la música. Y por eso es que es tan importante escuchar solo música de alabanza. Yo lamento porque hay pastores que dicen que, bueno, no muchos, ¿no?, pero algunos sí, dicen que no es malo escuchar música mundana, pero yo personalmente creo que es muy malo, porque la música mundana habla a la carne, le habla mucho a la carne, a nuestro ser carnal, a nuestro pecado. Entonces, nada tiene de bueno. Lo que hay que escuchar es música de alabanza a Dios, al Eterno. Y eso lo sabe bien Satanás. Y por eso es que hay tanta música que abre portales malignos, ¿no? De todo tipo. No es solo el rock pesado, bueno, también, ¿no?, el heavy metal. Es pésima para nuestro ser, la música mundana. Y por ejemplo, también en Isaías 14, ¿no?, en esta misma parte donde se habla de Heilel, en Isaías 14, un versículo antes, en el versículo 11, habla sobre uno de estos instrumentos que toca Heilel ben Shahar, que tocaba en el Edén preterrenal.
dice, descendió al Sheol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. El sonido de tus arpas. Descendió al Sheol tu soberbia y el sonido de tus arpas. ¿Por qué hablaría de arpas? Porque el maligno, Heilel, tocaba el arpa, tocaba instrumentos musicales. Entonces, bueno, toda esta información nos la da el Salmo 150. Y también nos da información sobre el nombre del Eterno, sobre Jehová. Porque también hay muchas personas que dicen que el Salmo 150 es la clave para darnos cuenta que el verdadero nombre de Dios es Yahweh. Perdón por pronunciarlo, pero bueno, porque Yahweh en realidad es el nombre del maligno, o es otro de los nombres del maligno, porque que le ha querido confundir. Y también en esto tienen mucho que ver los judíos, lamentablemente, porque en su afán de preservar, o sea que puede llegar a ser bueno, digamos, lo que movilizó a ese ocultamiento del nombre, por preservar ese nombre, pero bueno, también han creado mucho misterio y muchos errores, ¿cómo decir? No sé, muchos errores. Porque por preservar el verdadero nombre de Dios, que es Jehová, bueno, han creado toda esta corriente de hermanos, ¿sí? Que dicen Yahweh, pero también hay muchos gnósticos que dicen Yahweh, entonces allí habría que darse cuenta que hay algo que no anda. Cuando en realidad Jehová es simplemente, o como lo quieran llamar, no es algo difícil de entender. Es la contracción de los 3 tiempos verbales en hebreo. Yihye, Jodé, Hayá. Entonces, el que era, el que es, el que será. Entonces, eso es Jehová. Y cuando nosotros vemos en hebreo ya tiene, por ejemplo, aquí, lo vamos a poner atrás, tiene un yod y un hei, y un punto vocálico que se llama kamatz. Y que ustedes dirán, bueno, es solo un detalle, pero no, influye, porque ya de Yahweh tiene yod patach, que es otra vocal, y que nunca puede ser, porque si ustedes ven, por ejemplo, otros nombres en hebreo que empiezan como empieza el nombre de Jehová, ¿no? Que empieza con un yod y una shva. Y ven otros nombres en hebreo que empiezan así, por ejemplo, Yehonatán o Yehoshafat, bueno, Yeshua o Yehoshua. El que sabe hebreo se da cuenta que eso es hebreo, eso es el verdadero hebreo. Bueno, también hay nombres que empiezan con Yod, directamente sin Shva, como puede ser, por ejemplo, Jacob. Pero bueno, la terminación también nos tiene que decir algo, porque Jacob no termina con Kamatz Hei. Entonces, cuando nosotros vemos nombres
que tienen el mismo patrón que Jehová, bueno, nos damos cuenta que el final también tiene que ser con kamatz hei. Como por ejemplo, ¿por qué es Jehová pero aleluya? O sea, porque yo entiendo que a simple vista puede uno pensar, entonces es aleluya, entonces es alaben a Yahweh. No, pero en realidad es como un nombre poético de Jehová, en el cual se toma, por ejemplo, cuando tenés una vocal en la sílaba acentuada, en hebreo, esta se convierte en una vocal acortada o semivocal, que se llama shva. Y cuando en una palabra aparece yud hei, bab, al comienzo se pronuncia yeho, como por ejemplo Yehonatán, como por ejemplo Yehoshafat. Entonces, el acento después está al final en Jehová, que no tiene nada que ver con Yahweh, ¿no? Allí el acento no está al final. Entonces, esa shva al principio, ¿no? Entonces, al final es kamatz hei, como por ejemplo podemos ver en tantos nombres. Por ejemplo, podemos ver, si se van al libro de Esdras, ¿no? Que hay listas de nombres. Por ejemplo, podemos ver Benayá. Benayá es lo mismo, termina en Yod Hei con kamatz. Matiyá, lo mismo. Sejariá, Yermiyá. Bueno, tantos nombres que tienen el compuesto del nombre de Jehová y terminan siempre con Yod Hei Kamatz. Entonces, no puede ser nunca Yahweh, porque Yahweh no lleva Kamatz. Yahweh lleva Patach, que es más débil. Y aparte no se olviden nunca y hagan sus propias investigaciones, que Yahweh hoy está en muchas partes, se los puedo dejar por ejemplo en Telegram. Yahweh es el nombre que le dieron los samaritanos al nombre del Eterno. Hicieron como una mezcla, ¿no? Un sincretismo, porque no se olviden que fueron conquistados por los asirios, entonces hizo como una mezcla gigante de paganismo y se juntó lo pagano con lo sagrado. Entonces, que es lo peor que puede pasar, ¿no? Porque, bueno, después de ahí nacen las más grandes mentiras, que son las más difíciles después de desenredar porque tienen un poquito de verdad. Y entonces, por ejemplo, hace poco, bueno, no hace tampoco, hace unas décadas se descubrió una vasija, lo voy a buscar aquí, una vasija que, bueno, algunos han dicho, bueno, esto como que mueve los cimientos de la fe judía, porque bueno, se encontró como un dibujo de Yahweh con las letras del tetragramatón, Yod Hei Vav Hei, y como que está con su esposa Asherá en la vasija. Y es totalmente pagano, obviamente, esa idea y el dibujo allí en la vasija. Kuntijet Ahrud se llama esta excavación, ¿no? En el Sinaí. Y bueno, si uno investiga, uno se da con que eso es sincretismo total y viene de la misma fuente samaritana.
de Shomron, de Samaria, que es el nombre del maligno, Yahweh, o Yobis, o bueno, tanto paganismo que puede estar allí. Entonces, bueno, esto tiene que ser el Espíritu Santo lo que los ilumine a toda verdad, los que los lleve a ustedes realmente a querer investigar esto y a derribar el orgullo, porque todos hemos tenido que desaprender en algún momento algo que habíamos aprendido y bueno, y rectificar. Lo que pasa es que hay mucho orgullo. Entonces hay muchos pastores que no quieren dar el brazo a torcer y me imagino que en su cabeza, bueno, como que bueno, tienen un velo puesto, pero es por el orgullo. Porque si hoy buscan, está toda la información. Entonces, bueno, tantas enseñanzas que nos deja este pequeño y bello salmo. Y los judíos lo leen cantando. Entonces, por ejemplo, que es lo que todos deberíamos hacer con los salmos, ¿verdad? Pero bueno, a veces no tenemos la música o, bueno, los acordes. Y, por ejemplo, leen los 2 últimos versículos de esta manera. Hallelujah, hallelujah, בצלצלי שמע. Hallelujah, hallelujah, בצלצלי תרועה. כל הנשמה תהלליה. Hallelujah, hallelujah, כל הנשמה תהלליה. Aleluya. Bueno, Dios ve los corazones. Dios ve los corazones. Bueno, lo importante es adorar y alabar con agradecimiento, con alegría, en la prueba, en todo momento, en la alegría, en absolutamente todo momento, alabar y estar agradecidos con Jehová. Así que es Jesús. Así que les mando un gran saludo en Cristo y será hasta el próximo video. Que Dios los bendiga. Eres quien nos liberta, eres la luz que guía.